Mi querido hermano Fetevidente, bienvenido a un nuevo programa, Nuevo Pentecostés Mariano. Sean todos bienvenidos y muchísimas gracias por darnos el inmenso privilegio de permitirnos entrar en sus hogares con un nuevo programa donde nuestra Reina del Cielo seguramente va a tener información y datos y aprendizajes muy importantes para cada uno de ustedes que nos está viendo allí desde sus hogares. Sean todos bienvenidos. Tomás, qué gusto estar aquí. Hola Katia, hola amigo Fetevidente. Y bueno, nuevamente un nuevo programa, un nuevo Pentecostés Mariano. En esta ocasión, pues recordándole un poquito a nuestros hermanos Fetevidentes el efecto de que este sería, como quien dice, la segunda parte de un programa que estábamos haciendo en alocución a la cuarta aparición de Nuestra Señora, nuestra Madre, la Virgen del Rosario de Fátima, en lo que sería Cobadiría. Y hemos hecho casualmente dos programas por lo que es la profundidad de esta aparición, las circunstancias que ocurrieron, como vieron en el programa anterior. Vamos a hacer un pequeño resumen y luego entonces tocamos el tema verdadero de lo que viene en cuanto a lo que es la misma aparición en sí, Katia. Así es, Tomás. Usted no se preocupe si no estuvo con nosotros la semana pasada, porque en breve vamos a conocer un poco la importancia, todo lo que sucedió alrededor de este encuentro con la Virgen, alrededor de esta cuarta aparición, y usted va a tener todos los detalles y todos los aprendizajes y la importancia hoy. Hoy vamos a comprender mejor, vamos a aprender mejor y qué tiene que ver conmigo y con usted ese mensaje que la Virgen finalmente pudo llegar a dar en esa cuarta aparición. Así que le invitamos a que no se mueva de ese asiento de donde usted esté en sus hogares. Si nos escucha desde la radio, siga manejando, préstele toda atención a la avenida, pero escuche también todo lo que la Virgen tiene para decirnos en este día. Tomás, ¿qué tal si empezamos este programa haciendo lo que todo cristiano debe hacer? Y es poner absolutamente todo lo que hacemos en manos del Espíritu Santo para que sea Él el que guíe cada una de las enseñanzas, cada una de las cosas que vamos a decir en este día. Tomás, ¿te parece? Así es, claro que sí. Los invitamos a que se pongan en actitud de oración, allí donde usted se encuentre, si les es posible cerrar los ojos, si está manejando, escuche y acompáñenos en actitud de oración. Espíritu Santo, Padre amado, te damos gracias por este día, por permitirnos el privilegio de estar aquí, reunidos en tu nombre, dispuestos a escuchar todo lo que tengas para decirnos de parte de nuestra Madre María, también como intercesora. Te pedimos que nos utilices a nosotros como vasijas de barro para que seas tú realmente quien hable a nuestros corazones y a cada una de las personas que nos ve y nos escucha en este momento, y que estemos dispuestos a escuchar con los oídos del corazón todo lo que tienes para decirnos en este día y que tu mensaje llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, querido hermano Fetevidente, como bien nos adelantaba Tomás hace breves minutos, esta es la segunda versión del programa que trata acerca de la cuarta aparición de la Virgen en Fátima. ¿Qué sucede? Para los que tal vez no estén tan familiarizados con el tema, la Virgen María en Fátima tuvo 6 apariciones, Tomás y amigo Fetevidente. Lo hizo durante fechas exactas, durante 6 meses. Esto fue en 1917. La primera aparición fue en mayo y la última fue en octubre. Y durante cada aparición fueron sucediendo cosas muy importantes. Y además de lo que sucedió, también la Virgen fue dejándonos mensajes, fue dejándonos peticiones, solicitudes muy importantes que tienen tanta validez, Tomás, como en aquel momento en 1917, como hasta ahora, nuestros días. Porque cada una de ellas, como todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, es palabra viva que sigue teniendo vigencia en aquel entonces y ahora, porque eso es lo majestuoso de la palabra de Dios, y esta no es la excepción. Entonces, durante estas 6 apariciones, hoy vamos a profundizar acerca de qué fue lo que dijo exactamente la Virgen en la cuarta aparición, que debió haber sucedido el día 13 de agosto. Y dije debió porque no sucedió el 13 de agosto. Llegó a suceder algunos días después, exactamente el día 19 de agosto. También recuerde que la Virgen se le aparecía a 3 pastorcitos, 3 niños, eran exactamente niños, de una familia humilde, católica, practicante,
llegan a tener el privilegio de ser ellos los que llegan a tener estos encuentros con la Virgen. Se llega al día 13, ellos iban en su camino dispuestos a tener este encuentro y resulta que no pudo suceder. Y no pudo suceder, Tomás, porque ya para ese entonces el pueblo ya empezaba a hablar de lo que estaba sucediendo, de estas apariciones. Ellos, a petición de la Virgen, a muy pocas personas se lo habían dicho, prácticamente solo a su familia, porque así lo había pedido la Virgen. Ella estaba dando poco a poco instrucciones precisas para ellos y hasta el momento lo que les había pedido era no divulgar nada de lo que estaban sucediendo o lo que ella les estaba diciendo en estos encuentros. Llega el día 13 de agosto, se supone que iban a encontrarse con la Virgen y como les decía, ya se empezaba a sentir y a notar y a enterarse las personas y digamos algo así como el encargado del municipio, una autoridad legal del pueblo en el que ellos se encontraban, decide interceptarlos en el camino hacia el lugar del encuentro y a base de algunos engaños, de algunas peripecias que hicieron las autoridades, se los llevan al recinto del municipio y ahí literalmente son encarcelados. Les recuerdo que estamos hablando de 3 niños, ¿ok? Son encarcelados y ellos lo que les piden las autoridades es que revelen cuál es el secreto que les ha encomendado la Virgen a ellos. Y ellos, dispuestos a morir, porque esa era la amenaza que tenían sobre sus cabezas, dijeron no estamos dispuestos a revelar nada del secreto. O morimos o no decimos nada. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, tuvieron muchísimas amenazas, cada uno de ellos se les hizo creer que a su primo o a su hermano lo estaban friendo prácticamente en una olla ardiente con aceite y a pesar de toda esta turbulencia y todas estas amenazas, los 3, en obediencia fiel, deciden guardar silencio, a pesar de estar expensos a morir. Una cosa muy curiosa que también dijimos la semana pasada es que durante estos días, porque pasan varios días en la cárcel, y durante estos días ellos logran hacer un milagro, porque yo lo considero un milagro, y es hacer que los presos que están en el recinto oren con ellos. Estuvieron orando, estuvieron rezando el Santo Rosario, y imagínense por un momento que 3 niños estén allí bajo estas circunstancias, amenazados de poder morir y logren el milagro de que gente inescrupulosa, muy seguramente, antisociales, estén allí dispuestos a rezar el rosario. A mi juicio no me parece más que otra cosa que un verdadero milagro y sucede en la cárcel. Logran unir en oración a estas personas y logran hacer oración. Bueno, después de muchas amenazas y después de muchos intentos de que ellos divulgaran el secreto, resulta que no lo logran y como no lo logran, pues terminan liberándolos, Tomás, terminan dejándolos ir, los familiares finalmente llegan y bueno, los liberan. Y se disponen luego de estos días atropellados y accidentados de todas estas circunstancias a ir camino al lugar del encuentro con la Virgen, Tomás. Y ahora sí, después de este resumen, entramos en materia, entramos en tal vez lo más importante. Acá el resumen que dábamos la semana pasada era la obediencia a Dios y a lo que nos pide nuestra fe, agarrarnos de esa fe en los momentos inclusive más turbulentos de nuestra vida, como ese sostén que nos da Dios y la confianza que debemos tener en Él, sabiendo que Él nos acompaña cada día en nuestra vida, aún estando en momentos de amenaza de muerte. Tan grave o más grave que eso, creo que no podríamos estar en obediencia y confianza en Dios como ese mensaje principal que nos deja ese accidentado incidente que tuvieron los pastorcitos. Finalmente se supera la situación y emprenden camino al lugar donde se encuentran con la Virgen, Tomás. Sí, fíjate, varias cositas todavía que quiero recatar de lo que es ese momento en que ellos estuvieron en la cárcel, fueron apresados, fue por el alcalde Vilanova de Urén, y que sí, interceptados en el camino hacia Cobadiría ese 13 de agosto, pues iban casualmente a lo que es el momento de la aparición,
y fueron engañados para llevarse a lo que era el presidio. Dentro vivieron esta gran experiencia en donde acá no hay cárcel de mujer y cárcel de hombres, es simplemente una cárcel donde estaban todos juntos y como tú muy bien decías, estaban los niños Jacinta, Francisco y Lucía, chiquitos, hombres y mujeres, con una serie de hombres en el área, claro, propios del lugar y demás, y pues fueron conmovidos por estos niños que su llanto y su dolor, su tristeza, pues se abocaron a rezar el rosario y con autoridad pidieron que ellos lo hicieran. También recatar el efecto de que estuvieron en este punto dentro de las circunstancias de, por obediencia a lo que pidió la madre, no decir el secreto, pues estuvieron amenazados a estar quemados en una olla de aceite hirviendo, y ellos sabiendo y escuchando un simulacro de que alguno de sus primitos estuviera quemándose, pues ellos decían que ellos lo harían por amor a la madre y sabían que iban a ir más rápido al cielo. Por ende, también existe esa connotación de que ellos fueron capaces de ser mártires por la fe. Creo que en estas circunstancias tendríamos que poner nuestra barba en remojo, Katia, y decir, si tuviéramos ante estas circunstancias ahora, como ocurren en muchos países en Medio Oriente y demás, en donde te ponen a profesar tu fe y te amenazan con el efecto de que si profesas tu fe y lo aceptas, pues puedes morir. Estaríamos pena de muerte. Pena de muerte. Estaríamos nosotros dispuestos a ello. Verdaderamente que creo que son circunstancias que tenemos que analizar y verdaderamente reflexionar. Sí. Y nos estamos dando cuenta cómo están siendo nuestros pueblos perseguidos por la fe. Ellos no escaparon de eso y mientras más tú quieres caminar dentro de la fe, verdaderamente mayores persecuciones vas a tener, tristezas, situaciones, pero al final Dios vence, Dios todo lo puede y nuestra madre al final triunfa. Por ende, no hubo manera, y creo que había una connotación en esta autoridad que tuvo que soltarlos porque no había forma aún, sabiendo de que lo estaba amenazando desde ese punto de vista, no accedieron a decirlo y casualmente pues ellos se emprenden su camino en el momento pues con muchas incertidumbres porque pensaron que quizás el efecto de no haber podido llegar a Cobadería el 13, la madre ya no le iba a aparecer más. Así es. Qué corazón tan humilde de estos niños, tan conmocionados, decían ya no va a volver a aparecer si ella nos pidió que viniera cada 3 y no le llegamos, entonces no va a aparecer más. Y también era un gesto que para ellos era de tristeza por pensar que ya la madre no iba a poder salir. Y ellos se dirigen hacia sus casas porque, por cierto, una de las mayores extrañezas dentro de la cárcel, Katia, era que no veían a su familia, no pudieron ver a sus papás, a sus mamás. Y había este conflicto, podríamos decir ahora, conflicto de emociones, de pensar que no pudieron ver a su familia, sus familias no los fueron a visitar. Quizás sintieron un rechazo de su propia familia bajo las circunstancias que vivían ellos por defender la fe. O desconocimiento. O desconocimiento. Definitivamente creemos más que no pudieron acercarse por el efecto de no saber exactamente dónde se encontraban y también ante la horrorosidad de qué podía pasar si ellos llegaban ante esta circunstancia en donde el poder y el Estado se promovía a lo que era la persecución de la fe cristiana. Entonces, fíjense todas estas circunstancias que pasaron estos chicos para que luego, en este punto, en esta circunstancia, días después, la madre luego se le intersecta nuevamente en el camino, ese es el camino que actualmente se llama el Camino de los Pastorcitos, y le aparece un 19 de agosto para sorpresa de ellos, y en la cual tiene también un mensaje muy importante que vamos a analizar en el próximo bloque. Así es. Y ya para culminar esta parte del resumen, ellos, bueno, finalmente, como ya les hemos dicho, este día que es 19 de agosto están como cualquier otro día, pastoreando, están haciendo sus quehaceres, porque les decíamos que estos 3 pastorcitos formaban parte de una familia creyente humilde en la que cada miembro del hogar tenía una tarea y ellos estaban en su tarea. Y como ya dijimos, se pasó el día del encuentro y ellos a lo mejor pensaron que ya no iba a suceder tal encuentro y estaban haciendo lo suyo. Y en el medio de hacer sus responsabilidades, de desarrollar sus responsabilidades, empiezan a ver este destello de luz y estuvieron con la certeza de que ese día, ese encuentro iba a suceder. Ya no nos vamos a adelantar más porque ya vamos a hacer nuestro primer corte y muy pronto estaremos de vuelta. Vamos a entrar ya directamente en detalle
qué fue lo que sucedió en ese encuentro, qué fue lo que pidió la Virgen, qué fue lo que les dijo la Virgen, en qué situación se encontraban, y muchísimo que aprender de ese mensaje, de ese cuarto encuentro. Usted no se vaya, ya pronto estamos de regreso en este su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. Sean todos, queridos hermanos pendientes, bienvenidos nuevamente a este su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. Y aquí estamos hoy profundizando acerca de la cuarta visita que tuvimos de la Virgen allá en Fátima, a los pastorcitos de Fátima. En este primer bloque hicimos un recuento de todo lo que sucedió previo a esta visita, que debió haber sucedido un 13 de agosto y no sucede. Tuvo ahí un encuentro accidentado y sucede el 19 de agosto. Ellos son tres, Jacinta, Francisco y Lucía. Están, como decíamos anteriormente, desarrollando sus responsabilidades como familia organizada y humilde de la época. Ellos, su tarea era pastorear las ovejas que tenía la familia en ese momento. Están Francisco y Lucía en esa tarea. Jacinta no estaba en ese momento, Tomás, estaba en otro lugar. Y es Lucía quien presiente que algo sobrenatural está por suceder ese día. Ellos estaban expectantes porque ya hemos comentado que no es el día acordado, son días después. Así que digamos que había en el ambiente cierta expectativa por si iba a suceder, si no iba a suceder, si ya no iba a volver más. Y se siente en el ambiente que algo sobrenatural está por suceder, y es Lucía quien manda a buscar a Jacinta, porque de los tres ella no está y no quería que ella se perdiera la posibilidad de estar en ese encuentro con la Virgen. Finalmente, cuando ya Jacinta está con ellos, sucede este encuentro, llega la Virgen, tengo en mis notas que se posa sobre una carrasca, que bueno, luego nos darás detalles exactamente, y empieza esta conversación. Recordemos también que de los tres, la única que podía entablar una comunicación con la Virgen era Lucía. Los demás podían o solo verla o solo escucharla. Así que finalmente Lucía llega a tener la oportunidad de hacerle algunas preguntas a la Virgen, Tomás, y también de tener ese mensaje importante que ella tiene para los pastorcitos. Ahora sí, Tomás, entremos en materia. Exactamente, ¿qué es esto que pregunta Lucía? ¿Qué es esto que nos deja la Virgen en este cuarto encuentro? Si uno tuviera la oportunidad de visitar Fátima, hay un camino, existe actualmente y está preparado como tal, se llama el Camino Balinos, que es el camino de los pastorcitos. Y es un camino que se trama a través de un área campestre, que era el área donde casualmente ellos iban a pastorear sus ovejas. Y era el camino que diariamente los pastorcitos se dirigían desde el área de sus casas en Fátima hacia lo que es el área del pastoreo. Como bien decía Katia, verdaderamente, pues quizás hasta no se lo esperaban. Ellos tenían mucha tristeza en el momento porque pensaban que la Virgen ya no se le iba a aparecer. Quizás veían algo como de incumplimiento, el efecto de que no pudieron llegar el 13 y por ende, como muy bien decías, no tenían ellos certeza que podía pasar. Había una expectativa, poder pensar hoy, mañana, quizás sí, quizás no. Y se aparece casualmente en este camino, en donde es un camino hermoso, que actualmente en estos momentos existe un mausoleo pequeño donde está la presencia de la Madre en una imagen, y se ve que es diferente, completamente diferente en el lugar y casualmente en distancia al área de la Cova de Iría, donde normalmente eran las apariciones anteriores. Por eso que fue de gran connotación para ellos, fue un 19 de agosto,
y es ahí donde se posa a través de esta carrasca. Carrasca es como un árbol, parecido también a la encina, en la cual pues lo que si en algún momento alguna otra persona pudo haber visualizado, solamente lo que veía era cómo este árbol se aplanaba, puesto que nadie podía ver la Virgen, sino solamente los tres pastorcitos. Y como muy bien decías, Lucía era la única que entablaba comunicación con ella, Francisco y Jacinta también la podían ver, pero la única también que podía escuchar adicional a Lucía era casualmente Jacinta. Francisco no podía escucharla. Definitivamente recibía la información de su hermana y o su prima, ¿ok? A manera de repetición cada vez que la madre hablaba con Lucía, cualquier información que le brindaba. Solo te quería aportar, Tomás, que para este cuarto encuentro ya había público. Ya algunos que habían empezado a escuchar en el pueblo, ya había gente que estaba ahí expectante y en este no era la excepción. Habían personas alrededor, a diferencia tal vez de la primera, que solo estaban ellos, ¿no? Hay que constatar de que era un momento improviso. Quizás las personas que pudieron haber estado cercanas en el área eran las que estaban muy cerca en el pastoreo, mas no había personas presentes como para presenciar una aparición, puesto que no era el momento, el lugar, ni tampoco el horario, el día esperado para ello. De acuerdo. Entonces, eran quizás simplemente los que las personas a distancia podían haber visualizado, en los que pudieran haber estado en una jornada diaria de pastoreo como normalmente convenía en ellos. Y bueno, se da esta aparición, que a diferencia de las otras, se da un día diferente, con una connotación diferente, y creo que quizás la madre, eso es una opinión muy personal, tenía un sentir de agradecimiento y generosidad y de amor por estos niños, que muy bien tuvieron, como decíamos nosotros en el bloque anterior, dados a ser martirizados por el efecto de defender la fe y de no decir el secreto como así lo había solicitado la Virgen María casualmente en la aparición anterior. Y en esta aparición dice pocas cosas, pero son muy profundas. Por eso siempre hemos comentado de las apariciones. Hay apariciones un poquito más largas que otras, hay unas que tienen algunas connotaciones, oraciones, peticiones. Sin embargo, esta es bastante corta, pero en las frases que comenta tenemos sustancia quizás para hacer varios programas también, por cuanto lo que representa la profundidad de su mensaje. Y en este sentido, pues me remito a lo que es sacado del extracto del libro de Las Memorias de Lucía, que es que está de la hermana Lucía, que es este que está aquí, y que fue casualmente sacado de la misma narrativa de la hermana Lucía, la mayor de los tres pastorcitos, que quedó viviendo, como dice la Virgen, un tiempo más. Quedó viviendo hasta los 95 años y tuvo la posibilidad de escribir este libro, que se puede considerar más adelante un bestseller, por el gran sentido literario que tiene al haber escrito ella sin ni siquiera haber tenido estudios universitarios, cómo funciona y cómo se maneja el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, para en este punto no fallar en ninguna palabra de lo que estrictamente pasó, procedo a nombrarlo directamente del libro. Y se refiere casualmente Lucía a la Virgen, preguntándole cuando ya la vieron posarse encima de la carrasca, ¿qué es lo que usted quiere de mí? Y dice la Virgen, quiero que sigáis yendo a Cobadiría, el lugar donde normalmente se aparecía, el día 13, que continúes rezando el rosario todos los días. El último mes haré un milagro para que todos crean. Y vamos a seguir narrándolo hasta el final y luego lo vamos a ir descifrando poco a poco. Y dice Lucía nuevamente, ¿qué es lo que usted quiere que se haga con el dinero que la gente deja en Cobadiría? Fíjense, esto es interesante. Y dice la Virgen, que hagan 2 andas. Una, llévala tú con Jacinta y 2 niñas más, vestidas de blanco, y otra, que la lleve Francisco y 3 niños más. El dinero de las andas es para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Lo que sobre es para ayudar a una capilla que deben hacer. Quería pedirle la curación de algunos enfermos. Y dice la Virgen, sí, algunos los curaré durante el año. Y tomando un aspecto más serio dijo, y escuchen esto, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores,
pues van muchas almas al infierno por no tener quien se sacrifique y pida por ellas. Y como de costumbre, comenzó a elevarse en dirección al naciente. Este es casualmente el mensaje que se dio ese día 19 de agosto en el camino de los pastorcitos, se llama Camino Balinos, y que a diferencia de como siempre se presentaba en Cova de Iría, fue el momento donde la Virgen se le presentó después de este incidente donde fueron encarcelados los niños para que pudieran decir el secreto. Y mira, Katia, vamos a ir desgranando en lo que queda de este bloque y el siguiente, cada frasecita, porque tiene un sustrato de lo que podemos nosotros en un momento determinado aprender del mensaje que la Virgen nos da, siempre apegando del Evangelio, porque acuérdense que el mensaje de Fátima no es un mensaje paralelo a lo que es la palabra del Señor, ni siquiera complementario. El mensaje de la Virgen es un mensaje que nos lleva a escudriñar el Evangelio, su palabra, y llevar entonces la palabra a lo que sería vida en cada uno de nuestros corazones. Entonces fíjate, Katia, ella habla de lo que es la primera petición, que como siempre lo hacía Lucía, ¿qué es lo que usted quiere de mí? Y fíjense que el mensaje sigue siendo reiterado en cada aparición, no cambia. Siempre comienza la Virgen diciendo lo mismo. Quiero que sigáis yendo a Cova de Iría el día 13, o sea, no pierdan ese ritmo. Que continúes rezando el rosario todos los días. El último mes haré un milagro para que todos crean. Y fíjate, Katia, que es muy interesante esto porque creo que la madre le da un mensaje reiterado en base a lo que ellos vivieron, de que sigan nuevamente yendo a Cova de Iría para las apariciones. Ella va a seguir dando su mensaje, va a seguir dando noticias, va a seguir dando un mensaje para toda la humanidad a través de ellos. Lo otro que insiste, que siempre decimos y es misión del apostolado, hagan el rosario todos los días. Una situación que reitera ella en cada momento de la aparición y que nos sigue diciendo en cada uno de nuestros corazones todos los días por lo que estamos viviendo en la actualidad, ante las circunstancias difíciles que estamos viviendo y ante las circunstancias de persecución como vivieron casualmente Lucía, Francisco y Jacinta en ese momento y que ahora podemos vivir también nosotros, Katia. Y esa circunstancia es la que en un momento determinado nosotros tenemos entonces que analizar, escudriñar, discernir a qué tiempo estamos viviendo y que verdaderamente tenemos que nosotros utilizar el Santo Rosario como arma para que podamos nosotros, rezando el Rosario todos los días, pedir por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. Así es. Y fíjese, usted y yo no vamos a ir a Cova de Iría, por lo menos no hoy. Pero así como la Virgen le pide a los pastorcitos un lugar de encuentro, esa es la petición que nosotros también debemos hacerle a la Virgen, o que más bien ella nos hace a nosotros. Vuelve a ese lugar de encuentro para que te encuentres conmigo y para que hagas lo mejor que como cristianos e hijos de Dios debemos y podemos hacer, orar. Muchas personas recomiendan, bueno, sí, haz en tu casa un espacito, una esquinita, un lugar que sea ese lugar propio, solo tuyo, donde tengas ese momento de encuentro con Dios y con la Virgen. Y si no lo tiene, hágalo. Esa es la invitación que nos hace la Virgen en este momento. Busque ese lugar donde usted se puede encontrar con ella en oración, con nuestro Padre Celestial. Y si no es posible para usted moverse fácilmente de donde está, por limitaciones, por lo que sea, haga de ese rinconcito donde usted se encuentra, ese lugar de encuentro, de oración con nuestra Madre Celestial, con el Padre Celestial. ¿Y para qué? Para hacer lo más poderoso que usted y yo podemos hacer, orar y sobre todo el rosario. No hay, como decía Tomás, oración más bíblica que el rosario. Y fíjese que la Virgen todavía termina diciendo, como quien dice, una ñapita, un extra. El último mes haré un milagro para que todos crean. Y es lo que le pide a usted también, que crea, que confíe en Dios, que confíe en ella como nuestra mejor y más grande y la más importante intercesora que tenemos ante nuestras peticiones hacia Dios. Así que la invitación, así como a los pastorcitos, para usted es que busque, cree, si no lo tiene, ese lugar de encuentro con la Virgen, ese lugar especial de oración, como muchos le llaman, ese cuarto de guerra, porque es allí donde se libran las más poderosas batallas. Es allí donde usted va a hacer lo que humanamente más
poderosamente puede hacer, que es orar, que es pedir la intercesión y la intervención del Espíritu Santo ante todas las situaciones que acontecen en su vida y ante todos los milagros que usted pueda necesitar y pedir. Así que bueno, ya se nos acaba el tiempo en este segundo bloque. Estamos apenas iniciando con estos mensajes importantes que, como bien decía Tomás, fue una visita corta, fue un encuentro corto, pero importantísimo. Y como ven, solo en la primera pregunta que le hacen, ya tenemos aprendizajes muy valiosos para cada uno de nosotros. La invitación es a que no se mueva, ya vamos a continuar, vamos a seguir desmenuzando todo lo que ella continuó diciendo en las preguntas que le hicieron. No se vaya, este es su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. Bienvenido nuevamente, querido hermano Fetevidente, a este su programa Un Nuevo Pentecostés Mariano, y hoy estamos profundizando acerca de ese cuarto encuentro que tuvieron los pastorcitos con la Virgen de Fátima. Estuvo un poco accidentado, pero finalmente se dio. Estuvimos ya conociendo un poco de qué fue esa primera pregunta, cuál fue esa primera petición que nos hizo la Virgen, rezar el rosario. Búscame en el lugar donde siempre nos encontramos. Para los pastorcitos era un lugar específico que se llama Cova de Iría. Para usted, ese lugar es especial que usted va a crear si no lo tiene, o si ya lo tiene, es el lugar especial en el que usted va a continuar teniendo ese momento de encuentro con la Virgen y con nuestro Padre Celestial. Esos son los mensajes claves. Luego nos regala algo, todavía así como antes de culminar esa primera pregunta, yo en el último encuentro voy a hacer milagros. ¿Para qué? Para que todos crean. Y esa es la invitación para usted hoy también, para creer en el poder de la intercesión de nuestra Madre Celestial. Y si ya usted hoy está aprendiendo que nuestra Madre Celestial tiene poderes para hacer milagros, usted se va a quedar cruzado de brazos, Tomás, sin pedir milagros a la Virgen. No, yo soy de las primeras que hoy, esta noche, en mi momento de oración, yo voy a empezar a pedir milagros a la Virgen porque ella lo dijo. Voy a hacer milagros. Y si ella lo dijo en ese momento, sigue siendo palabra viva, Tomás, para ti, para mí y para usted que nos ve. Es muy importante recordar dentro de estas circunstancias, y nada más para situación de quedar claros, la Virgen hace el milagro, pero no por criterio ni por poder de ella. Es por su potencia suplicante, es lo que se llama la omnipotencia suplicante. Le pide a su Hijo y que en este caso ella intercede para pedir a su Hijo el milagro. Y sí, definitivamente era una situación de un prodigio que tenía que dar, porque había muchas personas que en algún momento no creían y eran muchos detractores, entre ellos la gente de los diferentes instituciones estatales y demás. Y vaya, todas estas personas detractoras que en el momento por el comunismo de la época y todo lo demás querían que la iglesia quedara completamente abolida. En ello, pues, es importante saber que este prodigio se da para que la gente crea. Y como llegaremos cuando conversemos de lo que es la aparición de octubre, verán cómo fue y qué destellante fue como tal. Pero sigamos en la narración, porque para este bloque casualmente nos queda lo que es la parte que, aun cuando es corta, es muy sustancial. Y decía entonces, y preguntaba a Lucía, ¿qué es lo que usted quiere que se haga con el dinero que la gente deja en Cova de Iría? Y dice la Virgen, que hagan 2 andas. Una, llévala tú con Jacinta y 2 niñas más, vestida de blanco, y otra, que la lleve Francisco y 3 niños más. El dinero de las andas es para la fiesta de Nuestra Señora de Rosario. Lo que sobre es para ayudar a una capilla que deben hacer. Y amigos fetevidentes, les voy a comentar qué es un anda dentro de este sentido. ¿Y saben qué? Saludos a nuestros amigos de la iglesia de Fátima en el Chorrillo. Casualmente en sus procesiones de los días 13 de mayo y 13 de octubre, ellos llevan un anda. No solamente el anda de la Virgen que conocemos como anda, donde se monta la Virgen en un andita para irla llevando en carga, sino que un anda en este sentido era un manto blanco estirado.
donde se iba caminando y se va caminando y la gente va tirando ofrendas a través del manto. Puede ser como si fuera una tela blanca extendida, y así lo hacían en el momento cuando iban las personas a cobadería. Llegaban, y por eso decía la Virgen, hagan unas andas, estiraban unos mantos blancos donde las personas, los feligreses, llegaban y ponían su ofrenda. Y de ahí entonces donde surge la incertidumbre y la pregunta. Y fíjense que cómo funciona la iglesia a través del tiempo, y ha funcionado a través casualmente de las ofrendas de cada uno de nosotros. Y miren que primero, para lo que es llevar a cabo la fiesta de Nuestra Señora de Rosario, como ella lo iba a anunciar en octubre que se iba a dar, y que necesitaba casualmente los medios, se necesitaban los medios, la iglesia, para poderlo festejar. Y también porque dice que va a venir a pedir hacer una capillita, de la cual sí es muy importante hacer esta connotación, porque en Panamá vamos a tener una capillita, una réplica de la capillita de las apariciones, en la cual, hermano mío, lo estamos haciendo a la misma forma como se generó. Miren qué importancia tiene esto para Panamá, por cuanto que la Virgen en ese momento pedía donaciones para construir la capillita. Así y casualmente el país, actualmente Panamá, pide donaciones a cada uno de ustedes para llevar a cabo la construcción de la réplica de esa capillita, que como decía Katia, y lo dijo en principio el mensaje de la Virgen en esta ocasión, y decía, sigan viniendo y asistiendo a la cobadería. Cobadería representa FETV, casualmente el lugar donde podemos tener nosotros la evangelización a mano para poderla diseminar a todo el país. Y por eso que, Katia, es importante que nosotros podamos donar a FETV. Ven, es una situación que no es porque Katia, yo y cada uno de nosotros que estamos aquí tratando de llevar a cabo adelante el plan de evangelización que nos encomienda el cielo. En este punto se necesita también de lo que es la generosidad de cada uno de ustedes que están detrás de ese televisor, para que puedan casualmente ir y donar casualmente esa anda, para que tengamos los medios para poder entonces echar adelante este barco, esta misión, vamos a llamarlo así, que bonito, cobadería, que representa FETV, donde cada uno viene y busca casualmente esa fuente de sabiduría que se encuentra en la palabra del Señor, que se le transmite a diario. También cobadería va a representar la construcción de la réplica de la capelina de las apariciones, que pronto va a iniciar, y en la cual se está buscando casualmente donaciones con el fin de que pueda, a similitud a la capillina original, tener Panamá una capillita en la que pueda cada uno ir a cobadería en Panamá y poder ganar las mismas gracias, bendiciones e indulgencias como si tuviera casualmente en Fátima. Así que decía Katia, quizás no tengamos la oportunidad de ir allá hoy, pero vamos a tener la oportunidad de ir aquí en Panamá a un lugar que va a representar la misma espiritualidad como si usted fuera allá. Qué gran bendición la Madre tiene para Panamá. Y fíjense algo, por efecto de que el bloque nos come el tiempo, aquí seguía entonces lo que era la connotación del término de esta aparición, y viene una frase importantísima, una frase que se utiliza mucho para catequizar, nada más con la frase, a cada uno de nosotros y el plan de conversión que debemos tener cada uno de nosotros. Y dice así: rezad, rezad mucho, y haced sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno por no tener quien se sacrifique y pida por ellas. Y esto lo hace después de que casualmente Lucía le pide por algunas personas que le pedían sanación del físico, la sanación del cuerpo. Y miren algo, decía la Virgen, sí, pero fíjense lo que dice posteriormente: a algunos los curaré durante el año. Sí, a algunos los curaré durante el año. Y te pregunto yo, Katia, ¿será que la Virgen no es condescendiente con todos? Sí, a algunos los curaré durante el año. Y esto creo, permítanme decirlo como médico, y he podido quizás indagar un poquito en esta situación, y es lo que se llama o se vive, o lo que se conoce con la espiritualidad del Cristo médico y la espiritualidad del Cristo sufriente. La espiritualidad del Cristo médico es aquella que debo tener yo para casualmente tener una relación adecuada médico-paciente y ver en cada uno de estos pacientes que ellos me vayan a visualizar a mí como un Cristo, el cual le va a dar un servicio.
Pero también yo como médico tengo que ver en ese paciente a un Cristo sufriente, en la cual utiliza este tipo de situación, este dolor que produce el sufrimiento por la enfermedad y lo pone como complemento a los dolores de la pasión que tuvo Jesús y como complemento a ese plan redentor. Miren qué hermoso. A mí me gustaría agregar, Tomás, también que escuchaba hace poco que Dios es el gran maestro del dolor. Y aunque aquí estamos hablando de dolor físico, porque ella pide por los enfermos, también es probable que tengamos algún tipo de dolor del alma, de esos sufrimientos, de cualquiera sea la situación que usted esté pasando. Y Dios es el gran maestro del dolor. Y yo no me quiero alejar de lo que dijo la Virgen, sí, durante el año, es decir, sí, va a pasar, pero va a pasar en su momento. Porque para Dios todo tiene su momento. Y Él ya lo tiene dispuesto. 3 días, 3 meses, 3 años, no lo sabemos. Pidamos oración para tener un poco de idea. Lo que sí le puedo garantizar es que ese tiempo no se va a cortar. El tiempo que Dios ha dispuesto para su sanación física, como lo decía Tomás, para la sanación de su cualquiera que sea su situación, ese tiempo no se va a cortar. Es el tiempo que Dios ha dispuesto y lo ha dispuesto por un propósito muy especial, porque durante ese tiempo Él está trabajando no en usted, Él está trabajando en usted para hacer superar cualquiera que sea esa grieta que sea necesario superar, aún en el dolor físico. Lo que sí puede suceder, no se va a cortar, ya le dije, lo que sí puede suceder es que se puede alargar ese tiempo, y no porque Dios lo ha dispuesto, es porque a lo mejor usted no está en la debida obediencia para que Dios haga su trabajo en el momento que Él lo ha indicado. Y mientras usted y yo demostremos que no estamos listos, el tiempo de sanación y de curación se va a alargar. Por eso decimos que Dios es el gran maestro del dolor, porque Él tiene un plan perfecto para su vida. Y no olvide que Él no nos ha creado para tener sufrimientos físicos, sufrimientos espirituales. No. Él nos creó porque tiene un plan perfecto para nuestra vida. Es responsabilidad suya y mía vivir en obediencia para que ese plan de Dios en nuestras vidas se pueda ejecutar. Así es. Y fíjate algo, es muy importante que sepamos que eso es parte del plan de purificación que tenemos que vivir en vida para lo que es el efecto de ganarnos entonces ese espacio que el Señor nos tiene en el cielo. Y mejor vivirlo acá que vivirlo en el purgatorio, ¿vale? Entonces en este punto es muy importante que lo analicemos desde ese punto de vista. Es una gracia que nos da una oportunidad para poder purificarnos con esas cruces y circunstancias que vivimos en el día a día, por las persecuciones y demás, y también las cruces que nos buscamos también. Así es. Y también quería señalar ese detalle que no lo pase por alto. Fíjese, la Virgen dice, mira, Jacinta, 2 niñas más, y además dice, vestidas de blanco, Francisco con 3 niños, y le da instrucciones específicas. La Biblia está llena de instrucciones específicas que Dios nos ha dado para desarrollar distintas tareas. Y fíjese que al mismo estilo de Dios, así lo ha hecho la Virgen. Y no crea que es como para adornar o porque no tenía nada que decir. No. Las instrucciones que Dios nos da, y en este caso a través de la Virgen, son específicas para que usted y yo vivamos en obediencia. Porque es que si es vestida de blanco, si es con 3 acompañados, si es aquí, si es arriba, si es abajo, es obediencia el gran mensaje aquí. Y además nos permite ser reflejo de Jesucristo, que vivió en obediencia a la palabra de Dios, que es lo que usted y yo debemos hacer. Y si usted se encuentra ante una situación que le cuesta ser obediente, ese es el momento para doblar rodillas y pedir ayuda, para que usted pueda vivir en obediencia de Dios y vestirse de blanco, de negro, arriba o abajo, cumpliendo cualquiera que sea la instrucción que Dios le haya dado. Y fíjense que pues para ya terminar, que ya estamos a poquito de terminar este programa, terminar con esa oración que creo que, vaya, tenemos que llevarnos al interior y definitivamente tenemos que vivirlo y hacerlo realidad. Rezar mucho y hacer sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno por no tener quien se sacrifique y pida por ellas. Exacto. Y muchos dirán, pero ¿por qué me tengo que sacrificar por ellos? ¿Cómo lo hizo Jesús por mí?
Exacto. ¿Cómo lo hizo Jesús Y lo por hizo mí? primero. Y lo hizo primero, y lo hizo anteponiéndose a lo que yo pudiera, mi forma de actuar o mi forma de responderle a ese sacrificio. Entonces, ¿por qué no ser misericordioso con el hermano? Le pedimos a Jesús de la misericordia, pero no queremos ser misericordiosos con el hermano. Entonces, rezad, amigo Fetevidente, rezad mucho y haced sacrificios por los pobres pecadores que se pierden sus almas y van al infierno, porque no hay quien pida por ellas. Creo que aquí con esta parte terminamos este programa de Un Nuevo Pentecostés Mariano, cuarta aparición de Nuestra Señora del Rosario de Fátima en esta situación que se dio y que verdaderamente pues nos lleva al mensaje de que sigamos rezando, recemos el rosario y hagamos sacrificios, porque muchas almas se pierden. ¿Y por qué no pensar eso? También rezar por nosotros mismos, por nuestras propias almas, para seguir adelante haciendo la voluntad de Dios. Katia. Rezar, vivir en sacrificio, ofrecer nuestros sacrificios, busque ese lugar de encuentro con la Virgen y con Dios, viva en obediencia, y si nos cuesta vivir en obediencia, ore, suplique a Dios para que le ayude a superar esa situación que le impide vivir en obediencia y seguir las instrucciones de parte del cielo para usted. Realmente, querido hermano Fetevidente, esperamos que hayamos podido transmitirle un poquito de la importancia de ese mensaje que tuvo la Virgen en esta cuarta aparición que tuvo con los pastorcitos, que como ve, tanto para usted como para nosotros, ha tenido mensajes de muchísimo aprendizaje y esperamos de corazón que sean muy valiosos para su vida de fe y pueda usted seguir madurando y creciendo esa espiritualidad en Dios. Nos despedimos hasta aquí. Será hasta un próximo encuentro de un nuevo programa, un nuevo Pentecostés Mariano. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares y que Dios les bendiga. Ave María.